ustedes este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, y leemos la palabra del Señor que nos dice así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por tu gran misericordia, por este gran tiempo que tú nos permites tener, reunidos, escuchando tu palabra, cantándote a ti, compartiendo un tiempo junto a los hermanos, nuestras peticiones y deseos. Ahora, Señor, que nos acercamos a tu palabra, rogamos tu asistencia, tu guía, que nos puedas ayudar a comprenderla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas diarias, Señor. Ayúdanos, ayúdame también a mí, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Eh, Comenzamos en este capítulo 2, comenzó nuestro hermano Johnny hablando acerca de la unidad, un poco allí. Él nos habló acerca de cuál es la razón para que nosotros tengamos esta unidad y nos habló allí, la escritura nos mostró la razón para que nosotros tengamos esta unidad es que hemos recibido una consolación en Cristo, hemos recibido un consuelo de amor, hemos recibido comunión del Espíritu, hemos recibido afecto entrañable, tenemos misericordia. Estas cosas son las que nosotros tenemos. Nos dice, en la Escritura nos ha compartido nuestro hermano. Tenemos estas cosas. Esta es la razón por la que nosotros debemos vivir en unidad. Y luego él nos habló también de cuál es esta unidad, cuál es la unidad que Dios requiere, de la que Pablo nos está hablando aquí en el versículo 2, y nos dijo que esta unidad que va a llevar a completar el gozo de Pablo es una unidad que tienen un mismo pensamiento, un mismo amor unos con otros y un mismo propósito, que es el Evangelio, el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en los versículos que me toca compartir a mí, vamos a estar viendo cómo es que nosotros llegamos a esta unidad de un mismo pensamiento, de un mismo amor y de un mismo propósito. ¿Cómo es que llegamos a esta unidad? ¿Qué actitudes se requieren de nosotros para que podamos llegar a esta unidad? Y pensaba, una historia, cuenta que había una oferta de trabajo en una biblioteca de una universidad para acomodar libros. Ese era el trabajo que se requería. Y había solamente una vacante en la que se postularon dos personas. Y estas dos personas postuladas las llaman a una entrevista, le realizan la entrevista. Luego de que le realizan la entrevista, les avisan que ambos, las dos personas, para sorpresa de esas personas, habían quedado contratadas, habían sido contratadas para trabajar en la biblioteca de la universidad. Estas personas se sorprendieron porque uno de ellos era ciego y el otro era un paralítico que estaba en silla de ruedas. Pero ambos pudieron cumplir con su responsabilidad, con su tarea, porque se habían unido, habían pensado el uno en el otro, en el bien del otro, y el ciego era quien empujaba la silla de ruedas del paralítico que no podía moverse, y el paralítico era quien guiaba al ciego. Unidos, pensando el uno en el otro, en cómo cumplir esa tarea pudieron hacerlo. Esto me hace pensar en nosotros, ¿no? Nosotros somos deficientes, estamos en un proceso de transformación y tenemos muchas deficiencias en nuestras vidas. Y aún así hemos sido llamados a una tarea, a, a, a afectar, a ayudar a que el Evangelio progrese, avance. Eh, Hemos sido llamados a la unidad. Y aquí Pablo nos muestra ciertas actitudes que debe haber en nosotros para que podamos llegar a esta unidad. Una de ellas es que no debemos hacer nada por egoísmo, la otra es que no debemos hacer nada por vanagloria. Y por último, que debemos más bien hacer las cosas con humildad.
con una actitud humilde. Esos van a ser los 3 puntos de este sermón, de este mensaje de esta tarde-noche. En primer lugar, él dice que no hagamos nada por contienda. Esta palabra se traduce egoísmo, ambición egoísta. Significa o tiene la idea de una persona de exaltarse a sí mismo, de pensar solamente en él y en nadie más que él. Solamente está él, solamente piensa en el yo, en el mí, en el yo y en el mí. Y esto me hizo pensar y recordar una situación que me tocó vivir hace muchos años atrás cuando yo estaba congregando en otra iglesia, una iglesia pentecostal. Había un evento, era el aniversario de la iglesia que nos encontrábamos y obviamente había mucha gente, era un evento importante para la iglesia y se encontraban todos los músicos quien iba a predicar, pero no estaba el sonidista, no estaba quien iba a arreglar el sonido y nadie se animaba a estar en ese lugar, por lo que uno de los músicos se acercó y me preguntó si yo me animaba y como nadie quería hacerlo, yo estuve ahí, aunque no entendía nada y no sabía nada, me explicaron más o menos qué era lo que había que hacer y allí accedí y lo hice. Comienza la reunión, comienzan las alabanzas y como es de costumbre en la iglesia pentecostal, casi una hora, media hora de alabanza. Y mientras iban surgiendo, iban pasando las canciones, uno de los músicos, había tres, el que tocaba el teclado, el que tocaba la guitarra, el baterista y hermanos que cantaban y hermanas que cantaban. El de la guitarra me miraba a mí y me hacía señas que le suba al, al sonido de la parte de la guitarra de él, porque no se escuchaba, se me hacía señas. Yo le subí un poco y me lo hizo como dos veces más, dos o tres veces más. Y ya estaba muy enojado, se le notaba en la cara al hermano. Hasta que terminaron las alabanzas. Y una vez que terminaron de cantar, se acercó muy enojado y me dijo, ¿no te diste cuenta que mi guitarra no sonó, que solamente se escuchaba el del teclado y yo no se escuchó lo que yo tocaba, no se escuchó nada? Eh, y en verdad quedó evidenciado el por qué este hermano hacía lo que hacía allí, tocando su guitarra, sirviendo al Señor, del por qué lo hacía, ¿no? Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Pablo dice, no hagan nada por vanagloria. Y esta palabra vanagloria la podríamos dividir en dos. Y sería gloria vana, una gloria vacía como humo, se esfuma. Entonces habla de una persona que busca su propia gloria personal, su propia gloria. La gloria para sí mismo, que busca el aplauso, que busca el ser alabado, que busca ser el centro de todas las cosas. Y esto es lo que quedó evidenciado de este hermano. Lamentablemente, él no estaba pensando en servir a los hermanos, en servir a la iglesia, en servir al Señor, en si el Señor iba a ser glorificado o no. Él tristemente estaba pensando en sí mismo, el querer sobresalir por encima del hermano que tocaba el teclado, solamente enfocado en él, ¿no? Y mientras preparaba el mensaje, también me tocó leer, hablando un hombre, decía, yo conocí a un hombre que era tan egoísta, tan vanaglorioso, que siempre quería ocupar el primer lugar, que siempre quería ser el centro de todas las cosas, dice, que él sería capaz, eh, en un funeral, de querer ser el difunto, de querer ser el difunto. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Quizás no hasta a ese punto, ¿no? Pero muchas veces nosotros somos así, queremos ocupar el primer lugar, queremos ser los primeros, queremos ser los que más sobresalen, los más vistos, ¿no? Y, y yo pensaba, para llevarlo a nuestra vida práctica, en vida de iglesia, cuando servimos a los hermanos, sea que nos toque predicar, o sea que nos toque limpiar el baño, sea que nos toque limpiar las sillas, acomodar las sillas, barrer, pintar, lo que fuese, sirviendo al Señor. ¿Cuál es la motivación de lo que, por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo? ¿Es porque estamos pensando y entendiendo lo que el Señor hizo por nosotros? Que nos salvó, que nos rescató cuando éramos sus enemigos, cuando merecíamos el infierno, que hemos recibido su misericordia, su amor, su gracia, y por eso hacemos lo que hacemos, le servimos porque le servimos, o estamos buscando que nuestros hermanos puedan sentirse cómodos en la iglesia, quizás cuando acomodamos las sillas, que nuestros hermanos puedan crecer, cuando nos toca predicar, pensar en que nuestros hermanos puedan crecer, o, o solamente queremos ser vistos, queremos ocupar
cierto lugar para ser visto, para querer ser las estrellitas en el lugar que nos toque estar. Y esto es algo muy peligroso que deberíamos examinar nuestras vidas, examinar nuestros corazones, porque esa es la tendencia de nuestro corazón perverso. Y un consejo que nos da nuestro pastor siempre, y que yo también se lo puedo dar a ustedes, es que busquemos a personas y hermanos maduros para que puedan examinar nuestras vidas, porque muchas veces nosotros quizás no nos damos cuenta de esto, y acercarnos y preguntarles si ellos pueden ver ciertas actitudes como estas, como egoísmo, pensar solo en nosotros, en querer sobresalir y que nos puedan ayudar, porque esto obviamente va a dañar a la iglesia. Y otra actitud que Pablo nos dice, primeramente él dice, no actúen con egoísmo, ni tampoco por vanagloria, sino más bien dice, con humildad, dice, con humildad. Y esta palabra humildad habla de una humildad en la mente, una actitud humilde, o sea, de tener una valoración adecuada de quién nosotros somos, de quién yo soy. Yo soy un pecador que he sido salvado por la gracia, por la misericordia de Dios. Yo no merecía nada más que el infierno. Y Él me salvó y Él me rescató. Y cuando yo entiendo esto, yo no me puedo sentir mejor que otra persona, ni mejor que nadie. Porque yo entiendo quién soy, soy un pecador. Y esta palabra también tiene la idea de dejar de buscar el reconocimiento, de querer ocupar el primer lugar. Por lo contrario, debemos humillarnos, debemos ser humildes. Y recuerdo una ilustración que también nos compartía nuestro pastor. Dice que había un hombre que se encontraba en una montaña y, y allí en la montaña él vio dos cabras y que querían bajar por un camino. Los caminos en ciertas montañas son muy angostos y, y él notó que llegaron a un punto en que las dos juntas no podrían bajar allí de ese camino, no podrían bajar y el hombre este pensó, una la va a agarrar y la va a tirar a la otra y se va a caer al precipicio y la otra va a seguir avanzando. Pero para sorpresa de este hombre, dice que una de las cabras se agachó para que la otra pisara sobre ella y pudieran avanzar juntas en el camino. Esto es la humildad, hermano. El muchas veces morir a nosotros mismos, a siempre quizás tener la razón, a siempre quizás querer decir algo para que el hermano pueda avanzar para el bien de nuestro hermano. Obviamente, nuestra inclinación pecaminosa es siempre querer estar por encima de las demás personas. Siempre, o generalmente, no siempre, pero generalmente esa es nuestra inclinación. Querer sobresalir, querer ser vistos, querer estar encima de los demás. Pero la humildad dice, yo estoy dispuesto a humillarme, yo estoy dispuesto a servir, yo estoy dispuesto a sacrificarme por el bien de los demás. Y ahora Pablo dice, la humildad es reconocer a otros como superiores a ti mismo. Es de atribuirle a otra persona superioridad, aunque esa persona no lo merezca. Aunque esa persona no lo merezca, yo le voy a atribuir, él es superior a mí. Y nosotros muchas veces solemos pensar o solamente ver en las debilidades, ver el pecado de nuestro hermano, de nuestra hermana, y nos enfocamos solamente y estamos constantemente viendo el pecado, viendo ciertas actitudes pecaminosas de los hermanos, pero no miramos el crecimiento del hermano. Cuánto el hermano ha crecido en el Señor, cuántas actitudes que antes tenía y el Señor ha cambiado en su vida, y ahora podemos ver frutos, podemos ver crecimiento en la vida del hermano. Sí, no tenemos que preocupar, obviamente, por la vida de nuestros hermanos, si nuestro hermano cae en pecado, ver, observar, ayudar en amor. Pero deberíamos principalmente enfocarnos en el crecimiento, en el fruto que nosotros podemos ver en la vida de nuestros hermanos, en cómo el hermano ha crecido, cómo el Señor ha obrado de una manera maravillosa en la vida del hermano. Y trayéndolo a la vida práctica, pensando en cómo esto podemos llevarlo a nuestra vida práctica. Cuando un hermano nos ofende, un hermano peca contra nosotros. En vez de enfocarme en lo que me hizo, en su pecado, deberíamos pensar
y ver cuánto el hermano ha crecido, cuánto el Señor ha obrado en este hermano, que ahora ya no tiene ciertas actitudes que antes tenía. Gloria a Dios por eso, el Señor ha cambiado tanto a este hermano. Y pensar, enfocarnos en eso, y orar por el hermano. Si ha pecado contra mí, orar y pedirle al Señor que lo pueda ayudar, acercarme para restaurar esta relación que quizás está allí en cierta aspereza, acercarme en amor y ayudarle a, a nuestro hermano. Y otra actitud, otro aspecto de la humildad, dice Pablo, no solamente es el mirar a los hermanos, el reconocer a otros como superiores a mí mismo, sino también el mirar no solamente por lo mío, por mi necesidad, sino también por la de los demás, dice, por la de los demás. Así como yo me preocupo por las necesidades de mi vida, por mi bienestar, así también debo preocuparme por el bienestar, por el crecimiento espiritual de mis hermanos. Decía un pastor que una vez se le acercó una hermana y le dice, pastor, desde que yo estoy en la iglesia, ningún hermano se ha acercado a hablarme, ni un hermano me ha visitado en mi casa, ni un hermano me ha llamado, ni me ha mandado un WhatsApp. A lo que el pastor le respondió, hermana querida, ¿a cuántos hermanos tú te has acercado a hablarle? ¿A cuántos hermanos tú has llamado? ¿A cuántos hermanos tú le has mandado mensajes? A lo que esta hermana avergonzada le responde, la verdad que a ninguno. Muchas veces nosotros somos así, muchas veces nosotros estamos pensando en que el hermano no me llama, el hermano no se acerca a hablarme, el hermano no me manda ni siquiera un mensaje. Pero ¿qué si nosotros pensáramos al revés? ¿Qué si pensáramos, yo no me estoy acercando a aquel hermano, hace tanto que está en la iglesia y nunca hablé ni siquiera una palabra, no tengo el número de teléfono del hermano, nunca le mandé un mensaje, nunca lo llamé? ¿Qué si nosotros pensáramos de esa manera? ¿No serían distintas las cosas? Pablo dice, no solamente miren por su crecimiento, no solamente miren por lo suyo propio, por sus necesidades. Y para poder aplicarlo a nuestras vidas, podríamos pensar, eh, nosotros estamos aprendiendo muchas cosas en el seminario, cada jueves que nos toca predicar, los hermanos en verdad lo hacen un esfuerzo tan grande y es algo lindo, podemos aprender muchas cosas, nuestros pastores los días domingos también, podemos aprender mucho, hemos aprendido mucho. De todo eso que nosotros hemos aprendido, ¿cuánto esfuerzo hemos invertido y tiempo para siquiera apartar un tiempo para estar con un hermano, para aquello que hemos aprendido, compartirlo? Quizás por un mensaje, enviarle un versículo o una meditación a algún hermano. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en eso? O quizás con nuestras finanzas, ¿no? Cuando llega el 5, cuando llega el día el 20, aquello que cobramos por quincena, o los viernes, aquello que cobran por semana, cuando vamos a cobrar nuestro sueldo, solamente pensamos en nuestro bienestar, en nuestras necesidades, o nos ponemos a pensar qué hermano tiene necesidad. O preguntamos a los hermanos que están encargados del kilo, ¿qué hermano tiene necesidad? ¿Qué hace falta para llevar a la iglesia, para que esos hermanos que necesiten? En, en verdad, esto nos humilla de pensar en estas actitudes que quizás muchas veces nosotros no tenemos. Pero hay alguien que sí ha pensado en nosotros como superiores a sí mismo. Y también hay alguien que ha considerado nuestra necesidad por encima de la suya. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. De eso lo veremos en los próximos versículos cuando a nuestro hermano César le toca hablar. Él es el ejemplo que debemos seguir. Somos llamados a la unidad, a una unidad de pensamiento, a una unidad en amor, a tener un mismo pensamiento, a tener un mismo amor, a tener un mismo propósito. Para poder tener esto, para poder tener esta unidad, nosotros debemos despojarnos del egoísmo. Debemos dejar la vanagloria, el querer ser reconocidos, el querer ocupar el primer lugar, el querer siempre ser nosotros y ser humildes. Reconocer a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos y buscar no solamente y pensar solamente en nuestras necesidades,
sino también en la necesidad de nuestros hermanos. Esta unidad que Pablo requiere y que llama a la iglesia aquí es una unidad que afectará el progreso del Evangelio, porque eso es lo que venimos viendo. El Evangelio está progresando, dice él, tenemos que combatir, dice, hay oposición, vamos a sufrir, pero él dice, no estén desunidos, que no haya desunión entre ustedes, porque la unidad de ustedes afectará al mundo incrédulo. Y esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:20. Él dice que seamos perfectos en unidad. Eso es lo que Él le pide al Padre, que ellos sean perfectos en unidad, que sean unos, para que el mundo crea, dice, para que el mundo me conozca, dice el Señor. La unidad de la iglesia afectará obviamente el progreso del Evangelio. Mis hermanos, la batalla no es entre nosotros. No tenemos que estar matándonos entre nosotros. La batalla está afuera. Hay falsos maestros. Hay personas que se están oponiendo al Evangelio, al mensaje del Evangelio. Ese es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Nosotros debemos estar unidos para que el Evangelio siga avanzando. Y esa es mi oración y ese es mi deseo para nuestra iglesia. Oramos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo.